Bueno, pues mire que en esta mañana vamos a compartir un tema que le hemos denominado punto de encuentro. Tenemos, nos vamos a la Biblia y vamos a ir a la palabra, al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1. Amén. Palabra poderosa de Dios en esta mañana. El libro de Génesis, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Amén. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Amén. Sí. Dice la palabra de Dios que fueron pues acabados los cielos y la tierra. Al escuchar esta palabra nosotros vamos a entender, decir que si fueron acabados los cielos y la tierra, dice que lo fue terminado, y después de que fue terminado dice que Dios reposó. Amén. Hablar de decir que fue terminada la tierra, fue completamente construida, que no le hacía falta nada. Yo siento que en esta mañana Dios hablará a nuestras vidas, porque cuando Dios dice que hizo la tierra, la completó, y después dice que de haberla hecha, dice que reposó. ¿Cuántos de nosotros, o nosotros mismos, o conocemos personas que iniciamos algo y no lo terminamos? No sé, a lo mejor Dios nos está hablando en esta mañana de que iniciamos algo, queremos estudiar una carrera, pero resultó que en el primer semestre, en el segundo, ya no nos gustó, y pues es que no era lo que yo quería estudiar, y ya perdimos un año, ya perdimos 2 años. Así también, ¿verdad? Que ese trabajo que yo quería, pero siempre no me gustó, porque los jefes que estaban ahí, y pues ya no me gustó, ya no, dejo el trabajo, dejo las cosas que yo empecé, y ahora voy a empezar con otra. Pero el ejemplo más grande que tenemos es de Dios, que dice que Él hubo acabado el cielo y la tierra y reposó. Por eso nosotros pasamos muchas cuestiones de problemas en nuestra vida, porque no terminamos lo que empezamos. Vivimos conflictuados de que hay mañana, es que hoy no tuve tiempo y mañana lo vamos a hacer. No sé si podemos pensar que algo nos ha pasado así en nuestra vida, y eso es precisamente lo que Dios nos enseña en esta mañana. En ese versículo es que dice que Él hubo terminado el cielo y la tierra y reposó. Entonces fíjese que a través de esta palabra quiero hablarles en esta mañana de un personaje de la Biblia que creo yo, y le estoy seguro, que así como Dios ha hablado a mi vida, va a hablar a la vida de ustedes. Este personaje se llama Jacob. ¿Cuántos no conocemos la vida de Jacob? Este personaje, su mismo nombre, ¿verdad?, lo identifica, que el significado del nombre de Jacob significa usurpador, mañoso, sinvergüenza, que más calificativos, mentiroso, grosero, no sé, todos los calificativos peyorativos los tenía Jacob. Entonces, fíjese lo que Dios hizo en la vida de Jacob. Por eso creo que estoy seguro que vamos a ser muy identificados con la vida de Jacob. Algo de Jacob trajimos un día a la presencia de Dios, y fuimos limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces fíjese que este personaje, si ustedes o nosotros todos hubiéramos sido amigos, conocidos, familiares de Jacob, íbamos a entender que quién era Jacob. Lo conocemos así muy de pasadita, pero Jacob, dice la palabra, que desde cuando él iba a nacer, pues ya venía con esa maña muy fuerte.
Se atoró de los pies del hermano porque él quería salir primero. No dejaba salir a su hermano. Desde el vientre de su madre, Jacob ya traía una maldición muy fuerte, que era querer ser el primero. Y así nació, creció y le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Y pues era grande, ya tenía esposa y no se le quitaba lo mañoso, no se le quitaba lo mentiroso, lo bandido, lo sinvergüenza. Y así seguía Jacob. Esa era la vida de Jacob. Entonces viene precisamente que todos conocemos, ¿verdad? Que Jacob se fue del lugar de origen y se fue allá, conoció a Labán, su suegro, y también le hacía moñosadas, le hacía sinvergüenzadas, y Jacob no se componía. Y Jacob seguía siendo el mismo rebelde, el mismo grosero. Pero Dios tenía un plan poderoso para su vida de Jacob. Tenía que pasar un desierto, tenía que vivir momentos muy difíciles. Y para entender un poco más de este tema, nos vamos a ir a la palabra y nos vamos a ir a Génesis 28, capítulo 10. Capítulo 28, versículo 10. Y miren lo que nos enseña precisamente que Jacob tuvo que pasar. Amén. Dice la palabra: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Salió pues de Berseba y fue a Harán. Quiero compartirles, hermanos, que Berseba quiere decir lugar de 7 pozos. Berseba quiere decir lugar de 7 pozos. Que los pozos significa cada uno la desesperación, el problema, la aflicción que cada uno pasa en nuestra vida. Por eso la orden fue: sal de Berseba. Dios le estaba diciendo: sal de ese pozo de la desesperación, porque Dios sabía que Jacob sufría. Y se lo digo esto porque así como él era, él no vivía con una paz, con un gozo, con felicidad, por la condición que él tenía en su vida, de ser un sinvergüenza, de ser un mentiroso, de ser un defraudador, usurpador. Él vivía con un estigma, ese estigma que muchas veces a cada uno de nosotros también nos alcanza en nuestra vida. Entonces Jacob vivía con una tristeza, con un profundo dolor, porque es la condición que vivía. El que les habla también pasó la situación de Jacob. Cuando yo vivía sumido en el alcoholismo, yo era una persona profundamente infeliz, con una tristeza arraigada en mi corazón, lleno de envidia, de resentimiento, de odio. Esos eran mis pozos que yo tenía también. Entonces la misma condición es la que tenía Jacob. Jacob era una persona infeliz, pero la orden de Dios es que le dijo: sal de Berseba, sal de ese pozo de la desesperación que te está matando, que no te deja hacer tú. Los pozos de la desesperación, podemos hablar, no podemos pasar todo un buen rato hablando de cada uno de los pozos, pero entendemos que cada uno de los pozos es el problema que nosotros traemos: problemas de carácter, problemas de enfermedad, problemas de adicción, problemas en las finanzas, en el trabajo. Es posible. Entonces cada uno de esos son los pozos, pero hoy el Señor te dice: sal de Berseba. Él te quiere llevar a Harán, y Harán significa santuario. El Señor te quiere llevar, sacar del pozo de la desesperación y llevarte al santuario, a que tú recibas las bendiciones de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, mire, lo que la primera condición es de conocer que Dios
conoce a cada uno de nosotros y sabe del qué pozo nos está sacando. Él conoce bien la situación de cada uno y entonces nos dice, nos da la orden y dice: sal de Berseba, sal de ese pozo que te está sofocando, que no te deja hacer. Entonces, fíjese qué es lo que sucede cuando nosotros salimos de ese pozo de la desesperación. Dios sabe por qué hace las cosas, pero Él lo que menos quiere es que nosotros vivamos en sufrimiento, que quedemos sumidos en un pozo. Cuando nosotros salimos de un pozo, vean, escuchen la maravillosa promesa de parte de Dios. Y vamos al versículo 11. Miren qué dice la palabra. ¿Qué le pasó a Jacob y qué es lo que nos pasó a cada uno de nosotros? Dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. El versículo 12 dice: y soñó. Miren, y soñó. Eso es lo que hace Dios en la vida, así como lo hizo en la de Jacob, también en la vida de nosotros. Cuando nosotros estamos sumidos en el pozo de la desesperación, cuando nosotros estamos pensando que nuestro problema no tiene una solución, nosotros vivimos sin poder actuar, sin poder conocer qué es el amor de Dios, qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque vivimos en ese pozo de la desesperación, en el pozo de la enfermedad, en el pozo del problema financiero. No sé cuántos pozos, cuál es tu pozo el día de hoy. Pero cuando el Señor te da la orden que te dice: sal de ese pozo, sal de Berseba, entonces dice que cuando Jacob salía y dice que ya la oscuridad llegaba, entonces tomó una piedra y dice que durmió y soñó. Esa palabra es para cada uno de nosotros, es para cada uno de sus hijos. Cuando dice soñó, nosotros tenemos la posibilidad, cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos esa maravillosa posibilidad real de decir que podemos soñar. ¿Y cuáles son tus sueños el día de hoy? ¿Una familia restaurada? ¿Un trabajo? ¿Tu sanidad financiera? ¿Tu sanidad física? Entonces tienes la posibilidad de soñar, porque ya el Señor te sacó del pozo de la desesperación. Ahora dice: sueña. Pero te dice: sueña algo en grande, no sueñes en pequeño. Si tú sueñas tener una empresa, sueña con tener la mejor empresa. Si quieres tener un trabajo, sueña en tener el mejor trabajo. Quieres tener una familia restaurada, que esa familia sea la mejor familia, que esté al servicio de Dios. Ese es el deseo de Dios para bendecir a su pueblo. Entonces, así también Jacob tuvo ya la posibilidad de soñar. Imagínense la vida de Jacob. Así como él infeliz, él traía muchos problemas. Él ya venía huyendo, y sabe que era lo más terrible, de que donde ya venía Jacob, ¿sabe con quién se iba a encontrar Jacob? Con la muerte. Él sabía que decía: si yo ya me encuentro con mi hermano me va a matar. Es posible que alguien de nosotros esté pasando tal vez por una enfermedad incurable, que diga: pues ya me voy a morir. Tengo una deuda también que no la puedo pagar. Tengo una familia que no puede ser restaurada. Entonces Jacob venía con un pensamiento. Ustedes imagínenselo. ¿Cómo entonces Jacob podía caminar con la angustia de que su hermano sabía que lo estaba esperando y que le iba a matar? ¿Cómo caminaba Jacob? Jacob caminaba con una angustia. Jacob no caminaba con una sonrisa y ya voy a llegar del otro lado del río y me voy a encontrar con mi familia. No, Jacob sabía que su hermano lo iba a matar por todo lo que le había hecho, y ya había llegado a sus oídos que eso iba a pasar. Entonces Jacob camina
pero ya tuvo la posibilidad de soñar. Eso también es para nosotros. Ya tenemos la posibilidad de soñar y de soñar en grande. No podemos soñar en pequeño, porque no tenemos un Dios pequeño. Tenemos un Dios grande, maravilloso y poderoso. Amén, lo creemos. Entonces, cuando Jacob tuvo la posibilidad de soñar, en ese momento él ya estaba preparado para tener un encuentro con Dios, para tener ese encuentro maravilloso con Dios. Y vamos al siguiente versículo. En el versículo 12, y soñó, dice: he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén, gloria a Dios, aleluya por esa palabra. Dice que había una escalera. Cuando él estaba soñando, dice que vio una escalera que dice que en su extremo tocaba la tierra y el otro extremo en el cielo, y que veía ángeles que subían y descendían. Era la gloria de Dios que estaba llegando a la vida de Jacob. Y Jacob estaba sintiendo algo en su corazón que estaba siendo transformado. Aquel usurpador ahora ya tenía la capacidad de soñar con ángeles. Y le decía: es la gloria de Dios. Entonces Jacob era el punto de encuentro de Dios con la tierra. Por eso también en esta mañana quiero decirte, hermano, que yo soy un punto de encuentro con Dios. Que las escaleras esas que nosotros estamos viendo, en nosotros también están fluyendo, subiendo y descendiendo ángeles. Tenemos la posibilidad de soñar, y esos ángeles son los que nos cuidan, que nos resguardan, que derraman esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos no hemos visto esa bendición de Dios? Porque somos un punto de encuentro ahora. Antes no podíamos tener ni siquiera la posibilidad de soñar con unas escaleras que tocaran el cielo y la tierra. Hoy Dios, por su infinita misericordia y por su amor y por su gracia, nosotros hemos podido soñar con esas escaleras que tocan el extremo de la tierra con el extremo del cielo. Vemos ángeles que suben, que descienden. Dios conoce cada uno de nuestros corazones, y en esta mañana Dios nos está hablando, dice que Él está con sus ángeles resguardándonos. Él está conociendo de nuestros sueños. ¿Cuál es tu sueño en realidad que tú quieres que se convierta? Esos sueños son realidades en las manos de Dios, en el corazón de Dios. Quiero compartirte un testimonio maravilloso que nosotros siempre en el servicio de Dios siempre habíamos pedido, pedir en grande y no conformarnos con aunque sea. No, pedir en grande. Tenemos que pedir en grande. Y algo grande que nosotros le pedíamos al Señor era alcanzar la vida de mi hijo. Él no conocía de la palabra de Dios. Nosotros nunca creímos, ¿qué quieres el día de hoy? Decir, pues me conformo con que mi hijo vaya a la iglesia. No, nosotros le pedíamos al Señor: Señor, aquí está mi hijo, yo lo quiero ver predicando tu palabra. Él no te conoce, Señor, pero mi pensamiento va más allá de lo que yo pueda ver, porque es lo que Dios está viendo en mi vida, no en la vida de lo que de mí mismo que yo pueda alcanzar. No, es lo que Dios está viendo en mí. Y llegó ese día que nosotros un día hace 3 semanas, fue una sorpresa tan grande que llenó nuestro corazón de felicidad. Semanas antes habíamos caído en un desánimo, y no desánimo, un cansancio, y le decíamos, platicamos con mi esposa, estamos cansados. Señor, danos fuerza porque hay muchas actividades en tu obra y estamos cansados, Señor.
danos la fuerza para seguir. Y platicábamos con mi esposa, pero miren ese refrigerio que Dios tiene para sus hijos, para aquel que le cree, para aquel que le sirve. El refrigerio era que ese día, un domingo, estaba preparado especialmente para que mi hijo llegara a la presencia de Dios. Y fue un día maravilloso, nos llenó de ánimo, nos quitó el cansancio. Por el contrario, nos llenó de ánimo de seguir en la obra maravillosa de Dios. Porque es donde vemos esos milagros, esas realidades. Porque hay ángeles subiendo, hay ángeles bajando, que te dicen: no desistas de tus sueños. Tus sueños tú los vas a alcanzar en la manera que tú le creas a Dios, en la manera que tú te lleves a tu presencia, en la manera que tú le sirvas. Ahí está tu bendición. Y es algo tan grande. Le podemos dar muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero es algo tan hermoso, tan agradable, que llegó ese día a que nosotros le pedíamos por un sueño al Señor: Señor, queremos ver a nuestro hijo sirviéndote, declarando la palabra. Y ya empezó. ¿Qué es lo que te quiero decir, hermano, hermana, en esta mañana? Que todo lo que Dios inicia, Dios lo termina. Dios no es un Dios que se quede a medias. Si dijo que te va a bendecir, el Señor te va a bendecir. Si dijo que te va a sanar, te va a sanar. Si tú lo crees, le damos una ofrenda grande de palmas a nuestro Dios. Nosotros creemos en la promesa de que mi hijo será un gran siervo de Dios, y lo que ya inició lo va a terminar. Todo lo que con tus padres, con tus abuelos no pudo hacer el Señor, porque igual ya no están, pero lo está haciendo contigo, y lo que está haciendo contigo lo va a terminar. Bendecidos serán tus generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta generación, y así se irán renovando, porque cada uno de ellos recibirá esa promesa de Dios, que todo lo que inicia lo va a terminar. Todo lo que ha iniciado con nosotros lo va a terminar. ¿De qué manera? De gran manera, porque Dios dice que es un Dios de poder, es un Dios de gloria. Dice que Él no se queda con nada. Todo dice que nos pertenece. Hablando de la tierra, dice, vamos al siguiente versículo. Él soñó, y también dice que vio la escalera que de un extremo a otro extremo. Maravillosa palabra, maravillosa promesa de Dios. En el versículo 13 dice: he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Amén. ¿Cuántos creemos en esta mañana que esa tierra donde tú estás pisando te pertenece? Habla de la tierra. Vimos en el primer versículo de Génesis que dice que hubo terminado el cielo y la tierra. Cuando Él terminó la tierra, entonces estamos entendiendo que Dios no es un Dios que se queda a medias, que Dios es un Dios perfecto, que sabe por qué hace las cosas. Y mire, cuando le dice a Jacob aquí, dice: la tierra en la que tú estás acostado te la daré. ¿Y qué nos habla en esta mañana este versículo que dice cuando te da la tierra? Si te está prometiendo el Señor que te va a dar la tierra, te está diciendo el Señor que con todo lo que tú necesitas está en esa tierra. Tú no tienes por qué moverte. Él no hizo la tierra faltándole algo. Todas tus necesidades están en esa tierra que Dios te está poniendo. Si tú crees esa palabra, entonces tú la llevarás a tu corazón. Y yo recibo que la tierra que yo estoy pisando, la tierra que yo toco, es la que tú me estás entregando. Y saben que es lo más hermoso, que esa tierra que te está entregando, esa es la tierra que va a fluir leche y miel para ti y para tu familia. Es el deseo del corazón de Dios. Él no hizo las cosas porque las hizo nada más porque las quería hacer. No, Él también es padre. Él también tiene un corazón para sus hijos.
Nosotros somos padres. ¿Cuántos somos padres aquí? ¿Y cuál es el corazón del padre? Es darle lo mejor a sus hijos. Vamos a trabajar, vamos a tener algo, siempre con el deseo de dejarle lo mejor a nuestros hijos. A lo mejor nosotros en el momento del proceso no lo tuvimos, pero el deseo en nuestro corazón es de que nuestros hijos lo tengan, que no pasen ninguna necesidad. Ese deseo de parte del corazón de Dios para nosotros. Así piensa Él también. Entonces, cuando Él te ofrece esa tierra que te entrega, que dice que tú tomes posición, es la misma tierra que produce, que fluye la leche y miel. No necesitas ir a otro lugar para ir a conquistar la tierra prometida. El Señor no te tiene aquí por casualidad. El Señor te está diciendo: toma la tierra prometida que yo le he prometido a tus padres. Hoy te la entrego a ti, pero no solamente a ti, dice la palabra, sino también para tus descendencias, para tus generaciones. ¿Cuántos nosotros podemos tomar esa palabra esta mañana? Le podemos dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Dios maravilloso. Oh, santo, santo. Entonces, nosotros tenemos que entender que el deseo de Dios para con sus hijos es entregarnos la tierra prometida. No tenemos por qué ir a buscar, no, pues es que me voy a ir a los Estados Unidos porque allá pagan bien y dejo a mi familia y a fin de cuentas ni me va bien allá y no tomé la tierra prometida que Dios tenía para mí y voy a sufrir en otro lado. No, la tierra prometida está donde el Señor te está poniendo. Amén. Vamos al siguiente versículo. Mire la promesa de Dios que tiene para nosotros. Dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Esa palabra que le dijo Jacob, también el Señor hoy te habla a través de esa palabra. El Señor te dice: extiéndete, extiende tus estacas, no te quedes estancado. El Señor te ha prometido, ya te entregó la tierra, extiéndete. Dice la palabra de Dios que todo lo que pise las plantas de tus pies, dice que será tuyo. Créelo. A lo mejor hoy tú estás rentando una casa. El Señor no quiere que rentes una casa. El Señor quiere que tengas algo tuyo, algo que el Señor te está entregando en tus manos. Lo único que tienes que hacer es creerlo. Habla de soñar. Ya tenemos la capacidad de soñar, dice la palabra. Y si tenemos la capacidad de soñar, siempre nuestros sueños son abundantes. Soñamos con vernos en una casa grande. Soñamos con tener un coche de último modelo. Porque Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Que dice aquí que a través del sueño nosotros lo vamos a hacer realidad. Es lo que dice la palabra. Si dice la palabra eso, yo lo creo, hermano. Muchas veces cometemos el error que decimos: aunque sea, Señor, dame esto. Aunque sea, Señor, dame una bicicleta. Aunque dame una moto para que yo me pueda mover. No. El Señor te va a montar en un carro, te va a poner un coche y te vas a mover porque dice que es para la gloria de Él. Y vas a llevar. Yo recuerdo que en un tiempo cuando mi esposa tenía su bochito y ella lo puso al servicio del Señor, el bochito, un azulito era, y ahí van. Entonces era un bocho sardina. Entonces metía a todas las hermanas, iban a la iglesia y ahí iban apretaditas, pero donde empezaba a dejar 1, 3, 4, 5 cuadras ya se iba vaciando. Pero ¿qué cree que pasó? Por eso es que la palabra de Dios, cuando uno le cree, se cumple. Entonces las hermanas le decían a mi esposa: estamos orando, hermana, para que Dios le mande un carro más grande. Y decía mi esposa: qué bueno. Así. Pero la oración de las hermanas era más poderosa que la incredulidad de mi esposa. Pues qué bueno que están orando.
Y miren, al poquito tiempo, ¿qué cree que sucedió? Les mandó un carro grande, donde las hermanitas ya iban más cómodas. Pero ¿qué cree que pasó? Que al ratito también ya no cabían en ese carro. Entonces le decía, seguimos orando porque le mande otro más grande. Me acuerdo que en ese tiempo le había mandado una guayín. Mire, la guayín ya le cabe más. Entonces ya le mandó otra más grande. Entonces fíjese que eso es precisamente que cuando nosotros tenemos anhelo en nuestro corazón, que nos atrevemos a soñar, el Señor dice: yo ya te entregué la tierra prometida. Y en esa tierra prometida donde fluye la leche y miel, entonces va todo lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Es creerlo. Dice el Señor: si sueñas con tener una empresa, que sea la mejor empresa. Que si tú sueñas en tener un trabajo, que sea el mejor trabajo. Entonces, hablar del punto de encuentro, que cuando vemos la escalera que descienden ángeles, que suben ángeles, entonces estamos nosotros entendiendo que ese es el punto de encuentro con Dios. Esta iglesia no nació en el corazón de un hombre. Esta iglesia nació en el corazón de Dios. Esta iglesia es el punto de encuentro para el pueblo de Dios. Nuestros pastores, ¿verdad? Dios le reveló que un día ellos iban a tener una iglesia pastoreando. Nació en el corazón de Dios. Ahora nosotros somos bendecidos porque recibimos esa palabra, ese alimento de parte de Dios. Esta iglesia es el punto de encuentro. Tenemos que entender que el punto de encuentro es precisamente de lo que Dios nos ha prometido, y nosotros cómo hacemos realidad lo que Dios nos ha cumplido. La promesa de Dios se cumple. Dios dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que te va a bendecir, recíbelo, hermano, en tu corazón, porque Él te va a bendecir. Él no nos quiere ver enfermos, Él no nos quiere ver con imprósperos, Él nos quiere ver prósperos. Él nos quiere ver abundantes y siempre ofrecidos para su servicio, porque ahí está nuestra bendición. Amén. Entonces, vamos al siguiente versículo, por favor. La promesa de Dios a través de la vida de Jacob, que hoy nos está hablando a nosotros también. Amén. Dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte. Otra vez menciona a la tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso es lo que hablábamos, hermanos, que cuando Dios dice que va a hacer lo que Él ya tiene pensado hacer contigo, Él va a terminar esa obra. Lo que Dios inició, Dios lo va a terminar. Y que dice, ¿cuál es la promesa? Yo estaré contigo, y yo te voy a entregar y te voy a regresar a esa tierra. Qué maravillosa palabra. Si nosotros estamos recibiendo con nuestro corazón, yo sé que la palabra de Dios está siendo expuesta y Dios te está revelando cuáles son tus sueños en esta mañana. Amén. Entonces dice que Él te va a entregar otra vez la tierra. Habla de la tierra. Dios no quiere que nosotros pasemos inclemencias. Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Somos sus hijos. Entonces tenemos que recibir esa gracia, esa misericordia de parte de Dios, para que esa bendición nos alcance. Lo creemos en el nombre de Jesús. Entonces, mire, ¿qué es lo que necesitamos pasar nosotros? Vamos a ir a la palabra y vamos a ir al libro de Génesis, ahí mismo adelantito, en el capítulo 32, versículo 24 al 32. Eso es lo que precisamente tenemos que pasar, así como Jacob pasó. Es algo que Dios está hablando en nuestra vida, que también nosotros, si ya lo pasamos, nosotros estamos recibiendo. Pero si no lo hemos pasado, yo sé que esta mañana Dios está hablando a tu vida, porque tenemos que enfrentar, tenemos que hacer ese punto de encuentro, tenemos que hacer una lucha, una batalla, porque tenemos que alcanzar nuestros sueños, tenemos que luchar, tenemos que pelear. Y esta mañana nos enseña a través de la palabra esa promesa de parte de Dios que Jacob tuvo que pasar. ¿Qué tuvo que pasar Jacob?
32, 24. Amén. ¿Ya lo tenemos? Y dice, ¿qué es lo que pasó con Jacob en esa noche cuando él estuvo soñando? Y dice que cuando él se levanta después del sueño, mire que primeramente Dios nos revela en el sueño y luego después viene la lucha, lo que nosotros tenemos que nos toca hacer. Y miren la promesa de Dios. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al lado de Jacob y los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Mire el 24. Así que quedó Jacob solo y luchó con aquel varón hasta que rayaba el alba. Miren qué es lo que Dios hace muchas veces con nosotros. Dice que Jacob mandó a su familia que cruzaran del otro lado del río. Y Jacob dice, ¿cómo se quedó? Solo. Muchas veces en la vida tenemos que quedarnos solos, porque tenemos que enfrentar esa lucha solo. Cuando Jacob se queda solo, entonces dice que vino la presencia del ángel de Dios, que era Dios mismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Mire, la condición de cómo llegó Jacob del pozo de la desesperación, pero ya había soñado. Ya había soñado cómo subió, que subían los ángeles y descendían. Entonces cuando él llega y ahora dice, ¿qué hago? Ahora tengo que pelear, tengo que luchar por mi bendición, porque entonces él ya había visto a Dios. Ahora dice, yo tengo que luchar, yo tengo que alcanzar mi sueño. Ese sueño que yo tuve anoche, yo lo tengo que hacer realidad, porque Dios ya me lo entregó. Dice que ya me entregó la tierra prometida. Amén, gloria a Dios. Entonces mire, ¿qué es lo que sucede? Versículo entonces se quedó solo. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de su encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Muchas veces tenemos que nosotros, miren, lo que nos quiere decir esta palabra es que cuando nosotros ya nos atrevimos a soñar, tenemos que provocar en nosotros ser tercos, aferrados. No en la primera desistimos de ese milagro que nosotros, Dios ya nos lo puso en nuestro corazón, y desistimos de esa lucha. Entonces él dice que el mismo ángel no podía contra Jacob. Nos está hablando, nos está enseñando que había una terquedad de parte de Jacob y decir, yo quiero esta bendición y yo no la voy a soltar. Y tienes que pelear. ¿Y contra qué tienes que pelear? Tienes que pelear contra tu carne, tienes que pelear contra ti mismo, contra tu familia, aquel que te dice que para qué vas a perder tu tiempo, si peor te veo que antes, no eres ejemplo. No, tienes que aferrarte a la bendición de Dios. Sigues haciendo lo mismo que hacías, eres el pleitista, eres el grosero, eres el defraudador que le decían a Jacob. No, tienes que aferrarte. Ya te atreviste a soñar, ahora atrévete a pelear por ese sueño. ¿Qué es lo que estás luchando? Por tu familia restaurada, que tu familia sea el punto de encuentro, que sea un ejemplo para todos los que vean tu familia, que es una familia restaurada por Cristo Jesús. Gloria al Señor por eso. Entonces, ¿qué dice? Que cuando el ángel no pudo, entonces dice que le tocó la coyuntura para que entonces pudiera soltarlo, y aún así dice que no lo soltaba. Es una enseñanza para cada uno de nosotros, que no importa qué es lo que tú te tengas que enfrentar, pero tú tienes que alcanzar ese milagro. ¿Qué es lo que tu corazón deseas? En el corazón de Dios está la bendición, pero tiene que venir esa lucha, tiene que venir esa pelea. Muchas veces desistimos a la mitad. Es que ahora ni me toma en cuenta mi líder, ya no voy. Es que
me invitan pero no quiero ir. Es que me hacen esto, ni me saludó el pastor. Entonces empieza a trabajar algo en nuestro corazón que nos desanimamos por cualquier detallito, porque ese es el trabajo que hace el enemigo, de desanimarnos, de etiquetarnos. Le decía quién era Jacob. El estigma de Jacob lo estaba matando. Y muchas veces el estigma a nosotros, por la vida social, por lo que nosotros vivimos fuera, nos etiqueta, nos estigmatiza. Cuando yo fui convertido, me decía, ¿quién? Aquel Golo. Yo era un flamante abogado, pero eso había quedado enterrado. El enemigo lo había hecho trizas. Entonces la etiqueta era aquel Golo, aquel que quedaba tirado. Oh, Padre, era lo que, ese era el estigma que me estaba matando. Yo no podía saber que había algo grande para mí. Yo pensaba que así iba a quedar, así iba a morir, porque no conocía del amor de Dios. El día que llegó ese sueño a mi vida, ese día hasta hoy sigo luchando. Sigo luchando porque quiero ver a mi familia restaurada. Quiero ver que todos le estemos sirviendo al Señor. Y yo sé que ese sueño se va a hacer realidad. Esa es mi lucha, esa es mi vida. Y si es para Dios, se lo damos fuerte, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra. Versículo 26 dice: y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Estamos hablando de la terquedad. Nosotros tenemos que ser tercos para ser bendecidos. Tenemos que aferrarnos a la bendición de Dios y no desistir por algo que suceda en nuestra vida, o por alguien nos hizo algo. Entonces nos desanimamos y nos desistimos de ese sueño. Y dice Jacob, no te soltaré. ¿Será que Dios, alguien le está hablando esta mañana? Que no te sueltes. Hay una bendición que va a llegar a tu vida, pero no te sueltes, porque tienes que pelear por esa bendición. Estás esperando algún resultado de un médico, aférrate a ese milagro. No te suelto hasta que yo vea mis resultados, porque yo sé que me vas a bendecir, me vas a limpiar, me vas a restaurar. Yo sé que mi economía va a ser próspera. Yo no lo estoy viendo ahorita, pero yo sé que mi economía va a ser restaurada también. Mi familia, problemas de adicción. El Señor nos habla a través de su palabra esta mañana y nos dice que nos aferremos a lo que Él quiere entregarnos. Él no nos quiere entregar una cosa tan sencilla. Y les comento esto, hermanos, porque en una ocasión, cuando yo llegué a la iglesia, estábamos separados, estábamos divorciados con mi esposa, y le decía a mi esposa, fíjese, yo ya estoy llegando a la iglesia, tienes que regresar conmigo. Mire, con derecho llegaba y le decía, tienes que regresar conmigo porque yo ya estoy asistiendo a la iglesia. Y mi esposa me decía, no es suficiente, muchas veces me has fallado, le has fallado a Dios, así es que no. Y tuvieron que pasar aproximadamente 2 o 3 años para que ella notara ese cambio que Dios estaba haciendo en mi vida. Entonces nos tiene que el Señor preparar para poder recibir ese milagro, esa promesa, porque no nos la puede entregar que porque ya llegué esta mañana a la iglesia, entonces ahora merezco todo. No, es un error, es una equivocación pensar así. No, el Señor nos va a pasar por ese proceso, porque lo que nos va a entregar es tan grande, que no lo podemos nosotros recibir de la noche a la mañana. Lo que el Señor nos va a entregar es porque sabe que lo vamos a cuidar. Y por eso el Señor nos tiene que preparar para recibir ese milagro. ¿Y cómo lo vamos a recibir? A través de esa lucha, de ser tercos, de seguir y no desistir de esa bendición que tiene Dios para nosotros. Amén. Entonces, el versículo 27, mire qué hermosa palabra. Dice entonces, el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió Jacob.
El varón dijo: ¿cuál es tu nombre? El ángel de Dios. Y respondió: Jacob. Miren, es algo maravilloso que cuando sucedió ese momento, cuando el ángel le pregunta, el ángel de Dios, que era Dios mismo, le pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué le dijo? Jacob. ¿Y qué le quiso decir cuando dijo su nombre? Señor, yo soy el usurpador, yo soy el mañoso, el mentiroso, el sinvergüenza, el engañador. Todos los calificativos que usted puede imaginar de lo que era Jacob. Pero usted cree que el ángel de Dios, que era Dios mismo, sabía quién era. Sí lo sabía, sí lo sabía quién era. Entonces le pregunta, porque tenemos que nosotros declarar quién somos. Tenemos que decirle al Señor: Señor, yo soy ese usurpador, yo soy ese engañador, perdóname, Señor. El Señor quiere que declaremos con nuestros labios cómo nosotros hemos sido en la vida. Por eso se llama el tema el punto de encuentro. Cuando nosotros tenemos ese punto de encuentro con Dios, Él conoce, dice que hasta los cabellos que tenemos son contados. Él los conoce, cuántos cabellos tenemos. Pero Él te pregunta en esta mañana: ¿cómo te llamas? Él te dice que Él te pide que tú le declares quién eres. Y es ahí donde está tu bendición. Muchas veces no podemos entender, porque si no le decimos quién somos, pues nos da coraje decir: ¿a quién le va a gustar que le digan mentiroso? ¿A quién que le digan sinvergüenza? No, pues se te viene encima. Y porque ¿quién le gusta eso? Solamente cuando Dios ha curado esa área de tu vida, tú mismo lo puedes decir quién eres. Pero si tú no estás curado en esa área, no lo puedes decir quién eres. ¿Por qué? Porque todavía está algo que se llama carne que lo quiere seguir haciendo, ese pecado que te quiere seguir consumiendo. Por eso no lo puedes declarar. En una ocasión, yo digo de dónde me sacó el Señor. Me sacó de 4 patas, digo, pero no de un caballo, sino de una mesa de cantina. Ahí me sacó el Señor. Lo puedo decir porque ya sanó esa área en mi vida. Estaba otro hermano y yo digo, así como el hermano y yo, pues yo pensando, ¿verdad? De verdad que cometemos errores. Y yo le digo, nos sacó del alcoholismo, éramos borrachos, y mire que aquí. Y yo veo que el hermano se levanta y se va. Y me hizo un gran problema después, porque le dije que era borracho. Y yo pensando, después le tuve que pedir una disculpa, le pedí perdón. Pero yo entendí algo, que él no estaba curado en esa área de su vida. Él le hacía daño decirle que era un borracho todavía. Entonces pasó el tiempo, se apartó de las cosas de Dios y efectivamente sigue practicando ese vicio. Entonces tenemos que nosotros reconocer. Por eso Jacob le dijo: ¿cómo te llamas? El Señor hoy en esta mañana nos pregunta nuestro nombre: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? Él nos quiere bendecir, pero primeramente nos quiere limpiar. Entonces mire, oh santo, santo. Mire, el 28 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido, y has vencido. Entonces mire esa promesa de Dios que le dice, ¿sabe qué? Buscando en el diccionario, ¿sabe qué significa Israel? El hombre que ha visto a Dios. Ese es el significado bíblico que significa Israel, el hombre que ha visto a Dios. Entonces dice, has luchado con Dios, has visto a Dios. ¿Y será que Dios nos está hablando esta mañana? Que nosotros ya tuvimos esa lucha. Si nosotros estamos en ese proceso, entonces el Señor está diciendo, tú estás viendo mi rostro a través de que me gusta cómo me buscas. Dice la palabra de Dios, porque dice que Dios busca a aquellos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque le gusta y busca, le gusta cómo le adoramos al Señor. Qué palabra maravillosa. Entonces mire,
hablando de Jacob, también viene a colación que él no se consideraba como un hijo por todo lo que él hacía, porque era un transgresor de la ley de Dios. Pero entonces le decía: pero ¿cómo es posible que a mí me puedas tomar como hijo, si yo que te ofendo tanto, Señor? Nos viene a la mente el pasaje del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo estaba sufriendo esa misma necesidad, el hijo pródigo también estuvo en un pozo sumido de la desesperación, cuando dijo ver a los marranos comer, y él dice que en su estómago no tenía un bocado. Y dijo él: aún aquí los marranos tienen de comer y yo no tengo. Y decía: en la casa de mi padre los jornaleros tienen mejor alimento y yo aquí perezco de hambre. Entonces Jacob estaba en esa misma condición también, de decir: yo no merezco ser hijo de Dios. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a la promesa de Dios y decirle al Señor: yo soy tuyo. Yo no merezco nada, Señor. El Señor te va a decir: tú mereces todo. La condición que Dios nos da a nosotros, sus hijos, es esa condición de hijo. Cuando llega al hijo pródigo a la presencia del padre, le dijo: dame de comer, aunque sea de las algarrobas de los puercos. ¿Cuál fue la respuesta del padre? Que le dijo: yo no te voy a dar pan, yo voy a mandar matar el becerro más gordo, porque tú eres mi hijo, aquel que yo había perdido, hoy ha aparecido, y te voy a dar ese anillo que identifica por ser el hijo de Dios. Dios nos toma igual. Dios no quiere darnos de comer. Que bueno, es una bendición que Dios nos mande la comida, el maná, como se lo mandaba al pueblo que sacó de Egipto. Pero Él quiere darnos algo mejor. Esos sueños que nosotros hemos hablado, Dios en esta mañana, Dios quiere que sea para nosotros. Entonces, vamos a concluir con este tema y tocamos varios puntos. Primeramente, que tenemos que reconocer que debemos ser un punto de encuentro con Dios. ¿Qué es el anhelo de tu corazón? Dios lo conoce, pero quiere que seamos ese punto de encuentro. Él quiere que en nuestros sueños nosotros siempre estemos viendo, subiendo ángeles y descendiendo los ángeles que nos están nosotros diciendo: te vamos a bendecir. Otro punto importante es que nosotros tenemos que pelear esa bendición. Tenemos que ser tercos. Tenemos que aferrarnos a Dios para decirles: yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. ¿Qué es tu bendición que estás peleando? Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. En esta mañana yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas. Yo sé que hay pozos todavía por el cual estamos nosotros batallando salir. Si hay algo que nosotros podemos decir, es que hay dos personas a las que no podemos mentir: a nosotros mismos y a Dios. Él nos conoce. Él sabe y conoce ese pozo. La promesa de Dios en esta mañana es que te dice: yo quiero que tú abandones ese pozo. Yo quiero que tú salgas de Berseba. Yo quiero que tú vayas al santuario. Yo quiero que tú sueñes con ángeles subiendo y descendiendo. Yo quiero que tú te aferres a un milagro. Yo quiero que tú te aferres a una bendición. Es lo que el Señor está hablando en esta mañana en nuestra vida.
Si hay algo todavía que está batallando en nuestro corazón, que no puede salir, hoy es un buen momento para que el Señor, cuando te diga, dime tu nombre, tú le vas a decir, reconozco que yo soy esto, el otro, porque es una confesión entre tú y el Padre, que Él está esperando que tú declares esa palabra, porque entonces Él quiere llevarte a esos sueños, que esos sueños se hagan realidad. Dice la palabra de Dios que si en su palabra nunca regresa vacía. Hoy tú llevarás en tu corazón esa palabra, esa promesa de Dios que te dice, atrévete a soñar, atrévete a alcanzar tus sueños. Estás peleando por tu familia, estás peleando por una bendición de trabajo, por salud. Hoy el Señor te está diciendo, ¿cómo te llamas? Quiero bendecirte, quiero que tú camines. Y hay algo bien importante, hermanos, en esta mañana, que cuando Jacob se quedó solo, la familia se quedó del otro lado. Miren lo que Dios tan maravilloso que es. Hay algo bien bonito. Cuando su familia se fue, dejaron al hombre completo. Y cuando Jacob tuvo esa lucha, él fue tocado su coyuntura. Y entonces, cuando él terminó de luchar con el ángel y él venía caminando para alcanzar a su familia que estaba del otro lado del río, entonces veía al hombre aquel que sabe cómo caminaba. Él venía cojeando porque había sido tocado su coyuntura. La familia de Jacob decía, ¿será ese nuestro papá? Ya no camina igual, camina diferente. Es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos diferente en su presencia.